afternoon. My name is Susana Hidalgo. I'm the Academic Programs Officer at UC Mexas, and we're very excited to have you here and to be presenting this session about postgraduate employment. We know it's a subject that many of you are thinking about now that you're nearing your completion of your PhDs or your postdoctoral stays, and sometimes I think you're also worrying about because you don't know where you're going to go, what you're going to do, or what you're going to work about. We are very short on time, and I would love for these 9 outstanding alumni panelists to share their experiences with you. So I'm very honored to introduce Dr. Norma Velázquez, who is Assistant Professor of Biology at Lewis and Clark College. She was also a UC Mexas CONACYT Doctoral Fellow in the Neurosciences Graduate Program at UC San Diego, and she completed her PhD in 2009. She was also an attendee at the first UC Mexas Symposium back in 2007, and we're very happy that she could serve as moderator today. Please join me in welcoming Dr. Norma Velázquez, who will introduce this very talented and diverse group. Primero que nada, entre los panelistas quedamos que tal vez preferiríamos hablar en español, la mayoría, pero algunos prefieren hablar en inglés. Entonces, creo que dependiendo de la persona que hable, vamos a hablar en español o en inglés. Y ahorita al principio, como dijo Susana, me toca la oportunidad de presentar a estos panelistas. Voy a hacer nada más la presentación por nombre, porque parte del panel, la primera parte del panel va a ser para cada panelista dar una introducción y una trayectoria de cómo fue que llegaron a la posición en la que tienen actualmente. Entonces ahí creo que va a salir mejor en la trayectoria que ellos les digan cómo empezaron y dónde están. Entonces, nada más para que los vayan ubicando. Empezamos aquí a la izquierda, por favor, saluden. Bárbara. María Bárbara Cepeda Cortés. Es profesora asistente en la Universidad de Lehigh, en Pensilvania, y es historiadora. Viene de UC San Diego. Ella fue de la generación del 2004, de UC Mexas. Entonces, Bárbara. Después está Guadalupe Adriana Cruz Manjarres García. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Colima, fue estudiante de UCLA y estudió un doctorado en Artes del Mundo y Cultura. Es de la generación del 2001. Después tenemos a Ruiz Cervantes Fregoso. Él tiene un cargo en el gobierno de Jalisco, en la Secretaría de Dirección, es director de la Sociedad de la Información, Secretaría de Innovación de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Hizo un doctorado en informática y él es de UC Irvine. Entonces también para todos los becarios actuales, para que sepan quién es quién y luego puedan, si quieren, hablar con nosotros que venimos de diferentes UCs. Rui de UC Irvine en informática trabajando para el gobierno de Jalisco. Después tenemos a María de la Paz Elorio Mancera. Ella es investigadora en la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Estudió en UC Davis, un doctorado. ¿Dónde estás, María Paz? Sí, en biología de plantas, en la generación del 2002. Sí, aquí en su programa dice UC San Diego, pero no, es UC Davis. Luego tenemos a Carlos José Pedro Reynoso Mora. Pedro Reynoso Mora, que trabaja actualmente para la parte de investigación de Nikon en su campus que está en el área de la Bahía, en Silicon Valley, y es de UC Berkeley, y estudió ingeniería mecánica, y es de la generación 2007. Luego tenemos a Marta Bonilla Moeno. Ella es investigadora titular del Instituto de Ecología de Jalapa, es uno de los institutos de CONACYT, y estudió en UC Santa Cruz, un doctorado en estudios ambientales, y es de la generación de 2002 también. Luego tenemos a Sharada Balachandran Orihuela, y ella es investigadora asistente en la Universidad de Maryland, en College Park. Hizo un doctorado en UC Davis
y fue en inglés y es de la generación 2005. Y finalmente tenemos a José Rodrigo Castillo Garza, que es de la generación de 2002 y es físico astrónomo y está actualmente físico. Es de UC Riverside, local, de la generación 2002 y actualmente es postdoctorado en la Universidad de Texas en Austin. Entonces, sin más por el momento, por favor, denles un aplauso de bienvenida a los panelistas. Y la primera actividad va a ser que cada uno describa cómo fue que llegaron a la posición donde están. Entonces, creo que voy a empezar aquí. So I hice mi doctorado en Riverside, así que hice el mismo proceso que todo el mundo para venir a Estados Unidos a hacer el doctorado. Apliqué, hablé con profesores y me dijeron que estaba bien ir a Riverside. Vine aquí, UC Mex me recibió fantásticamente. Y luego hice mi doctorado y finalmente ya cuando estaba terminando empecé a tratar de hablar con gente y decirle lo que yo había hecho y lo que quería hacer. Y vía email conseguí varias posiciones de postdoctorado y escogí la de University of Texas en Austin. Y ahí estoy. ¿Está pagando la Universidad de Texas? La Universidad de Texas me está pagando. Básicamente el profesor de su grant me está pagando. Y así llegué a ella. Y ahí estoy. Y me encanta. Ese fue el proceso. I'm going to speak in English, just so you know I can. It's my PhD. I want to show off my chops. I did my BA actually in the United States. I went to a small liberal arts college in the East Bay. And my senior year of college, I think there's one thing I've been sure of my entire life, and that is that I wanted to go to graduate school. And when I was a little girl, that is what I told people I was going to be when I was a grown-up. And so when I was a senior in college, I knew that this was sort of the next step, and I applied to graduate school, and I applied to CONACYT for a fellowship because I am a Mexican national, and I was lucky enough to receive this fellowship in the humanities. And I just remember, I don't know if this is true, maybe I'm totally wrong, but this is how it felt. When I went to CONACYT to accept my fellowship, I felt like the only humanist in the room and totally out of place. Once again, a little bit. I'm happy that there are historians, anthropologists on this panel with me. And my time in graduate school was really enjoyable and pleasurable to me, in large part because of this fellowship. Even though I had a few hurdles to overcome in my first couple of years of graduate school, and those were the person that I wanted to work with initially left and actually came down here, and it was too late for me to go to any other UC, so I switched my area of focus from post-colonial and African-American literature to what I work on now, which is transnational American literature in the late 18th through the contemporary period. And when I was getting close to being done, I started applying for fellowships and for jobs. And the first year that I was on the job market formally, I applied to dissertation year fellowships as well, just in case. And I did happen to get a dissertation year fellowship my last year of graduate school, which took me to a small liberal arts college in the middle of nowhere in Ohio called Kenyon College, for those of you who know it. And I lived there very happily in this bucolic little town and finished my dissertation and went on the job market for the second time. It's extremely difficult for those of you who are humanists. I know that the academic job market is just terrible right now in general with sort of the decline in the funding of institutions of higher education. And I definitely felt this while I was a graduate student in the UC system as well. Where was I going with this? Oh yeah, getting a tenure track job is close to impossible in the humanities and in English. There was one job that I applied to just to sort of give you a sense
for those of you who aren't in the humanities, of how difficult it is to get a job in the humanities. I was up for a job that received 900 applications. And you would think that this is the best job on earth, and in many ways it was a fantastic job. But you know, for you to get that job, you really have to be sort of in the top 1% really of a candidate pool, and everything is just really random, which is what I found out from being on the job market. And I'd be happy to discuss my experiences on the job market further if that is what you're interested in the Q&A. But my second year on the job market, once I was at Kenyon, I was fortunate enough to receive several job offers, and I accepted a position at the University of Maryland at College Park. And this is where I am now. I've been very happy there for 3 years, and yeah, so I had the UC Mexis fellowship, and then I had a dissertation year fellowship. There are a few postdocs for humanists across the country to take up after they finish their PhDs. But I have not received a postdoctoral fellowship, and I've been sort of wary about applying to postdoctoral fellowships just because sometimes they require a lot of energy and time and teaching, especially in the humanities, that I just figured I might be better off just staying in my job than going with a postdoc. That's it. Okay. Bueno, yo voy a hablar en español porque iba a hacerlo en inglés, pero después de oír a Sharada, que fluente es, prefiero hacerlo en mi idioma nativo. Bueno, yo soy Marta y primero, antes de platicarles cómo llegué a la posición que tengo, quiero darle las gracias a UC Mexus por habernos invitado y a todos los que hicieron posible esto, porque bueno, para mí, o sea, oír hablar de Susana Hidalgo, como que siento algo así bonito, porque me ayudó muchísimo cuando estuve en el doctorado, y bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Y también la verdad es que, aprovechando que está aquí la directora adjunta de becas de CONACYT, pues también le tengo que dar las gracias a CONACYT, porque yo todas las oportunidades profesionales que he tenido en mi vida, la verdad las ha pagado CONACYT, así que pues muchas gracias, empezando con la licenciatura, donde entré en un proyecto de un investigador que tenía un proyecto CONACYT y tenía financiamiento para un estudiante de licenciatura, pude entrar, siguiendo con el doctorado, que junto con UC Mexus pagaron pues, toda mi educación, que si no estaría ahorita llena de deuda, la pagaron, siguiendo con el postdoctorado, que también pagaron ellos, y por último, pues yo trabajo en un centro público financiado por CONACYT. Así que es cierto que CONACYT tiene muchos peros, pero pues definitivamente es un ejemplo de que hay cosas que se hacen bien en el país, aunque haya mucho todavía por hacer, pero la verdad es que pocos ciudadanos en cualquier otro país creo que pueden decir esto, ¿no? Entonces, sí les estoy muy agradecida. Entonces, ¿cómo llegué a la posición que tengo ahora? Hice un doctorado en la Universidad de California, en Santa Cruz, en el Departamento de Environmental Studies. Y al igual que Norma y que creo que Rodrigo y Maripaz aquí presentes, venimos al mismo primer simposio que hubo de este tipo, siendo nosotros estudiantes, y el mensaje que tuvimos en ese simposio, la verdad es que fue muy negro. Fue que el futuro para nosotros, que estábamos a punto de terminar, era oscuro, que buscáramos donde pudiéramos, porque lo más probable es que no íbamos a conseguir trabajo en México y pues a ver en dónde conseguíamos. Y realmente ese fue, yo estoy segura que no era la intención de los panelistas ponerlo en esas palabras, pero ese yo recuerdo que fue el mensaje y pues sí, era muy oscuro. Entonces, yo todavía me faltaba un poquito por terminar y más o menos al tiempo, no tenía muy claro qué iba a hacer después porque, como decía uno de los miembros de mi comité, to think about a postdoc you have to be a doctorate first. Entonces no podía pensar mucho en qué venía después, pero fui la verdad es que creo que lo que les voy a contar de cómo llegué es que hay que estar en el lugar oportuno, en el momento oportuno y saber pedir las cosas, porque fui a la plática de un faculty member de mi departamento y él nos comentaba cómo es que él había conseguido llegar a donde estaba ahora, y dijo que lo que había hecho era levantar el teléfono y molestar a un investigador con el que él quería hacer un postdoc y hasta que lo recibiera. Entonces, pues dije, bueno, pues es la primera estrategia, hay que ver si funciona. Y entonces había un investigador al cual yo citaba recurrentemente en 3 capítulos de mi tesis, que hacía cosas muy interesantes, que me parecía que estábamos como en la misma línea,
y pues con toda mi timidez me armé de valor, le mandé mi currículum, le escribí un correo, le dije estoy a punto de terminar el doctorado, este es el borrador de mi tesis y creo que tenemos muchos temas en común y me encantaría ver si tienes posibilidades de que hagamos un trabajo en conjunto. Me contestó, me dijo sí, se ve que tenemos intereses en común muy parecidos, me parece muy interesante lo que estás haciendo, pero estoy a punto de cambiar mi línea de investigación. Pero dentro de esta nueva línea de investigación hay una parte que quiero abordar en México y si te interesa, pues tú puedes tomarla. Algo que bueno, que sí tengo que mencionarles es que yo quería hacer mi investigación en México siempre, o sea, era lo que yo quería regresar y no había otra cosa y me vine a hacer el doctorado en Estados Unidos para hacer mi investigación en México y así lo hice gracias al apoyo de un grant de UC Mexus para hacer mi trabajo de doctorado y para el postdoctorado pues sí, quería seguir, quizá expandir un poco mis fronteras, pero pues, sí estaba yo muy en esta idea de que había que regresar y hacer cosas y finalmente el área en la que yo estoy se prestaba para eso, yo hago cosas de ecología, cambio de uso de suelo, un poco de restauración, sucesión, entonces se prestaba pues, perfecto para hacerlo en México y era el sitio que yo conocía y donde me sentía más cómoda. Entonces me fui a hacer el postdoctorado con él en Puerto Rico, 2 años, eran temas más espaciales, lo que estábamos viendo, pero al final de cuentas tenía que ver con México. Y cuando se estaba acabando mi financiamiento de postdoc de CONACYT, los 2 años, pues se volvía a abrir otra vez el camino, él me proponía quedarme más tiempo con él me financiaba, había la posibilidad de ir a UC Santa Bárbara con otro miembro del proyecto a continuar el postdoctorado o intentar regresar a México. Y pues yo me la estaba pasando muy bien afuera, ¿no? Porque uno como que siempre dice, pues sí, vamos a regresar, claro, pero pues estamos bien acá. Pero pues realmente fueron cuestiones familiares, situaciones, pues digamos, de pareja, las que me hicieron decidir buscar algo en México y en ese momento, por una muy extraña razón, se abrieron plazas en el INECOL, en el Instituto de Ecología, pero también en Ecosur y mandé papeles a los 2 sitios y tenía una oferta de un postdoctorado también en México, en un sitio al que yo quería realmente integrarme, en el CIECO, en la UNAM. Pero pues bueno, ya todo se redujo al sitio que, una de las ofertas, el sitio realmente no era donde yo quería estar, ni mi familia, entonces decidimos que ese no, y entonces terminaba con una oferta en el INECOL de trabajo o una oferta de postdoc en otro sitio y pues me fui por la oferta de trabajo y así es como estoy ahora, ¿no? Entonces no ha sido fácil, la verdad, el shock de regresar a México fue muy fuerte, profesional y personal. Sí es difícil regresar a México después de estar afuera, pero de lo que estoy segura, y es cierto que una vez que uno regresa es muy difícil volver a salir, pero también lo que estoy segura es que si uno no regresa, o sea, bueno, más bien no si uno no regresa, si uno no regresa en el momento preciso que dijo que iba a regresar, también es muy difícil regresar, y lo veo por mis amigos y lo veo por mi gente cercana de mi generación, todos los que nos fuimos, solamente me conozco a mí y a otra persona que regresamos, y todos los demás pues no han regresado y no sé si lo van a hacer. Y no creo que, o sea, es cierto que quizá hay una responsabilidad ética, pero creo que es mucho más complejo que eso, el poder regresar, y tiene que ver con cuestiones familiares también y oportunidades y pues bueno, en fin, esa es mi historia. Sí se puede regresar a México, sí hay posibilidades, las cátedras CONACYT que acaba de abrir, el CONACYT, son una gran oportunidad, aunque todavía es limitado y todavía, bueno, hay cosas que se tienen que probar. Sí estamos generando internamente muchos doctores, muchísimos, de mucho nivel, que también están buscando trabajo. Se necesita un postdoctorado para regresar, sin duda, y se necesita publicar, bueno, dependiendo de sus áreas, no conozco los requisitos de todas las áreas, pero se puede y es difícil, pero después se vuelve fácil otra vez. A ver, ¿sí se escucha aquí con este? Sí, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Pedro Reynoso, yo soy originario del estado de Puebla, estudié Ingeniería en Electrónica en la Universidad Autónoma de Puebla y fue una licenciatura, maestría en Ingeniería Electrónica con concentración en Robótica y Control. Y después de que terminé, estuve como profesor de
de cátedra en el Tecnológico de Monterrey por un año en Campus Puebla. Resulta que mi asesor en esos tiempos terminó yéndose al TEC de Monterrey, entonces me invitó a dar clases en la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica. Eso fue durante un año antes de venir a estudiar el doctorado en Ingeniería Mecánica, porque a mí siempre me gustó mucho la robótica, pero veía yo ciertas limitaciones en mi perfil, en el sentido de sistemas mecatrónicos. Yo era, electrónico, pero quería complementar mi formación en Ingeniería Mecánica. Entonces, terminé aquí en el doctorado, fui a UC Berkeley, de la generación 2007, terminé en el 2013, apenas habrá 2 años. Entonces, bueno, de hecho yo estuve aquí en el simposio anterior, en el 2012, cuando Susana me contactó para invitarme, dije, bueno, pero pues yo estoy muy pollo todavía, apenas me acabo de graduar, ¿no? Pero estoy muy contento de aquí de compartir mis experiencias para obtener la posición actual. Bueno, terminé el doctorado y en la transición entre terminar mi último capítulo de la tesis, empecé por cuestiones personales de familia, bueno, específicamente me hice papá. ¿Puedes tomar el micrófono? Claro, claro. Para que te vean los de atrás. Ah, sí, sí. Sí, aquí me ven. Bueno. Entonces, terminé el doctorado y en esa transición, cuando estaba yo terminando el último capítulo de la tesis, me hice papá, mi novia en ese entonces me dio la noticia de que iba yo a ser papá, entonces dije, pues va a tener que haber un cambio va a tener que haber un cambio de planes aquí, ¿no? Yo la verdad es que a mí no me urgía mucho terminar, dije, bueno, pues yo quiero aventarme un postdoctorado, publicar todas las cosas que tengo que publicar todavía, pero ya cuando llega una responsabilidad de ese tipo, bueno, me hizo cambiar un poco el plan y empecé, pues nada más por no dejar, empecé a solicitar yo soy ingeniero de formación y estuve un rato en la academia por un año en el TEC de Monterrey. Y siempre me salió la cosquilla de que, bueno, ¿yo cómo es que le estoy enseñando esto a los chavos si realmente nunca he trabajado como ingeniero? Siempre tuve esa cosquilla. Entonces, cuando se presentó esto de que iba yo a ser papá, y como en mi área, en mecatrónica, ingeniería mecatrónica, hay muchas oportunidades aquí en el Silicon Valley, dije, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a empezar a solicitar aquí, acá y acá. Me aceptaban en varias empresas y específicamente aquí en Nikon, yo trabajo es un centro de investigación para Nikon, los de las cámaras, pero nosotros no hacemos cámaras, se llama Nikon Research Corporation of America, es un centro de investigación específico que tiene Nikon, es una empresa japonesa, donde desarrollamos equipo de fotolitografía, es un equipo extremadamente complicado, mecatrónico, para la próxima generación de circuitos integrados. Cuando fui a la plática, pues, a la entrevista, me hicieron puros doctores en mi área, en control, haciendo cosas aplicadas, y la verdad es que me gustó mucho el ambiente. Yo dije, bueno, yo nunca me imaginé llegar a trabajar en esto, es una oportunidad pues que no puedo dejar ir. Entonces hubo una transición de por ahí de 3 meses en la que estaba terminando el último capítulo y no dejé ir esa oportunidad. Cuando me ofrecieron la chamba, dije, pues cómo no, adelante, vamos a tomar la oferta. Y bueno, esa es mi posición actual, soy ingeniero, le llaman Senior Control Systems Engineer en este centro de investigación, y lo que hacemos es desarrollo de prototipos principales para la próxima generación del equipo que utiliza, por ejemplo, Intel, Samsung para la producción de circuitos integrados, para poder producir circuitos integrados más y más pequeños que albergan una gran cantidad de millones de transistores. Entonces, bueno, esa es mi posición actual y si tienen alguna pregunta, estoy más que dispuesto a contestar. A lo mejor no me ven de todas formas porque soy muy pequeña, pero bueno, un saludo a todos y claro, como Marta me inspiró también a agradecer profundamente a UC Mexus y a CONACYT el apoyo dado. Ellos me han ayudado, bueno, me ayudaron a obtener mi doctorado en UC Davis
Yo no voy a hablar mucho en detalle acerca de mi carrera, lo podemos hacer de forma personal. Lo que yo quería es más bien mencionar algunos puntos principales, estrategias que yo implementé para encontrar trabajo. Entonces puede que les funcione, puede que no, no sé, pero eso quiero hacer hincapié en las estrategias que yo utilicé. Entonces son 5 cosas que quiero decirles y que se lleven a sus casas, ¿verdad? La primera es anticipación. Me anticipé. Ya cuando veía, como decimos, es un dicho muy común, ya veo la luz al final del túnel. Es cuando ya te vas a graduar, cuando ya has publicado, cuando dices, ya, ahí está, voy a salir del doctorado. Entonces ya cuando vean la lucecita al final del túnel, anticípense y empiecen a buscar oportunidades. Eso a lo mejor ya es algo que han estado haciendo, que han hecho. Pero sí, anticipación es importante. También en los postdoctorados, si tienen decidido, bueno, yo voy a hacer 2 años de postdoctorado aquí, en el primer año, después del primer año, empiecen a buscar el siguiente paso y a comunicárselo. Yo he sido muy sincera también con los que me han dado el trabajo, entonces he dicho, ya voy a buscar trabajo, con permisito, y ellos, bueno, como ya saben que estás buscando la próxima oportunidad, también te ayudan y te conectan, y entonces puede que aumente el chance de encontrar un trabajo. Bueno, esa es una anticipación. Bueno, acerca de las redes de contacto, quiero decirles que una forma en la que yo encontré posibilidades de postdoctorado después de que adquirí mi doctorado fue que tenía pequeñas redes de contacto, y las redes de contacto que a mí me sirvió fueron aquellas que construí por medio de acudir a conferencias, pero no las conferencias enormes, ¿no? Esas son muy interesantes y es bueno dar una presentación oral quizá en esas conferencias muy grandes, no sé, de biología, vegetal, bueno, en fin, según el ramo que tengan. Pero las que a mí me funcionaron fueron pequeñas conferencias de 100 personas, muy especializadas, en donde el contacto personal era profundo, y entonces ahí se hacían, ¿cómo les diré? Como era, el contacto personal era más efectivo. Entonces, y también acudir a esas conferencias año tras año. Y entonces van viendo el progreso de tu doctorado, qué estás haciendo año tras año, y sigues contactándote. Entonces, una vez, y entonces tú también conoces a la gente que está en la investigación y dices, con esa persona quiero trabajar, y a lo mejor ese doctorado me voy con él, y entonces se crean así la red de contacto. Entonces eso me sirvió. La tercera es la iniciativa. Ya se ha hablado aquí, algunos de los panelistas han dicho iniciativa, no esperar, ¿verdad?, que caiga el postdoctorado del cielo, pero claro, decir, aquí está mi currículum y me gusta esto y quiero hacer esto, y a mí me gustaría trabajar con usted. Entonces tener iniciativa y buscar, tocar puertas. Luego la cuarta es atreverse. Algo que se me quedó muy clavado de un profesor fue, bueno, y ya vas a terminar tu doctorado, y luego ¿a qué le tiras, no? Me dice, pues lucha por algo mejor. Estuviste en este laboratorio, ahora busca algo mejor, algo que sea más exigente, un laboratorio que tenga más renombre y que te exija más. Y la verdad me inspiró y dije, no, pero yo no puedo, pero sí, no, sí se puede. Y miren hacia arriba y busquen un laboratorio mejor para el postdoctorado, un lugar mejor, y sí funciona. A mí me funcionó. Yo tuve la suerte también de que abrieron una plaza en Max Planck, en el Instituto de Ecología Química en Max Planck, y tuve la oportunidad, metí la solicitud, fui honesta acerca de las cosas que yo quería, tanto en mi vida personal como profesional, porque yo siento que soy una mejor investigadora si tengo un balance en mi vida personal y profesional. Así se los hice saber y me abrieron las puertas. Entonces, eso es. Y bueno, esa era la última, ser sinceros con lo que quieren y que tengan un balance. Pueden decir a los que los contratan que teniendo un balance en su vida personal y profesional van a ser mejores investigadores, por lo menos eso pienso yo. Y si quieren hablar más en detalle de mi vida profesional, ahorita estoy como investigadora en Estocolmo, en la Universidad de Estocolmo, y bueno, ya tengo un puesto fijo. Estoy muy contenta de poder seguir en la investigación y quién sabe, a lo mejor sí regreso a México.
Nunca digas nunca. Además tengo la cosquillita. Eso de la cosquillita, entonces hasta que uno se quita, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias. Un honor estar aquí. Pues, hola, buenas tardes. Yo soy Rui Cervantes. Me da mucho gusto poder estar aquí y compartir un poquito de mi experiencia con todos ustedes. Yo ahora estoy en Guadalajara, en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, que es una nueva secretaría, un experimento de esta administración. Y llegué ahí por casualidad, porque fui a platicar. Entonces, una cosa cuando decías tú que hay que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pero también hay que ponerse en el tentadero, como decimos en México, ¿sí? Hay que andarle haciendo todo lo que puedas. Yo hice mi doctorado en UC Irvine en Informatics. Soy una especie de bicho raro que está entre computación, estudios de innovación y antropología. Hice un estudio de las startups en México, de las empresas de arranque de tecnología, y cómo es que la comunidad de gente ahí está empezando a crear una cultura de innovación. Entonces, me empecé a emocionar muchísimo de lo que veía en este grupo de personas que era muy chiquito hace 4 años cuando empecé la investigación, hace 3, y que ha ido creciendo de una manera exponencial. Entonces, para todos aquellos que sean tecnólogos por aquí, tengan esperanza en México porque están pasando cosas bien padres. Y pónganle su corazón para que pasen cosas más padres todavía, aunque estén fuera, conéctense con lo que está pasando en México. Entonces, al ir haciendo mi investigación de las startups, al irme involucrando de la comunidad, me tocó participar de un montón de cosas, organizar eventos de innovación, crear un espacio de innovación ahí en Guadalajara, porque estuve haciendo mi trabajo de campo en México, yendo y viniendo, y en una de esas pues mi corazón se quedó en Guadalajara y ahí empecé a buscar trabajo. Me acabo de casar. Ya me chillé. Pero la cosa es que dije, bueno, yo esta industria naciente que estoy viendo, necesito yo poderla ayudar de alguna manera, ya sea aquí, ya sea afuera. Empecé a buscar trabajo en postdocs en la industria, porque me parecía que en Intel, las grandes compañías, etcétera, tenían mucho que aportar a estas nuevas empresas de tecnología que estaban empezándose a crear en México y en muchos lados del mundo, porque esto es un fenómeno global. Pero acabé yendo a dar una plática a la nueva Secretaría de Innovación del Estado, que todavía apenas tenía 10 personas, ni oficinas tenían, ni presupuesto tenían, pero cuando salí de la plática di algunas recomendaciones que yo creía que eran necesarias para impulsar a ese ecosistema de innovación en el Estado. Entonces me dijeron, bueno, pues hay una posición en la que se necesita hacer eso, ¿te animas? Entonces salí de esa plática con una oferta un poco inesperada, ¿no? No pensaba que iba a trabajar en gobierno, yo pensaba más bien que iba a estar en la academia o en la industria, en investigación aplicada, pero me di cuenta que era una oportunidad interesante. Entonces creo que también esa es otra cosa buena para todos ustedes, es que se abran a otras posibilidades. No por fuerza tiene que ser la academia en el sentido tradicional, sino puedes hacer cosas muy interesantes, muy satisfactorias desde otros lugares. Y ahorita, pues aunque de repente sí tengo que andar correteando al proveedor que está implementando el programa XYZ y hacer un montón de cosas que digo, bueno, esto no necesitas un doctorado para ello. También estoy haciendo un montón de cosas que el hecho de venir de la academia me hacen poder estructurar mucho mejor los programas y también poder hacer colaboraciones con un montón de un montón es una exageración, pero con algunos investigadores con los cuales estamos empezando a colaborar,
porque no hay una receta clara de cómo hacer un ecosistema de innovación en ningún país, y menos en México. Entonces hay que hacer investigación, y soy una especie de vínculo entre el gobierno y la investigación, el gobierno y esta comunidad de la cual me enamoré. Entonces, pues los invito a que se abran a las posibilidades. Creo que de repente, en donde menos te lo imaginas, encuentras una oportunidad padrísima, pero hay que ir a todos lados, platicar con todo el mundo, y se te tiene que quitar lo penoso, porque pues como muchos de ustedes que están aquí, porque así somos en la academia, soy muy penoso, pero pues se me tiene que quitar, porque si no, no como. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Cruz. Soy profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Colima, en el Centro de Investigaciones Sociales. La verdad es que yo estoy muy contenta de estar aquí. Me da mucho gusto ver nuevamente al staff y al nuevo staff de UC Mexus. Yo salí en 2006 del Departamento de World Arts and Culture en un programa que se llama Culture and Performance Studies. Y quisiera comentar un poquito antes mi trayectoria de tener el apoyo CONACYT. Yo estudié en México la licenciatura en Lingüística, pero también estudié la licenciatura en Danza, y tenía un gran interés en hacer una maestría en Etnología de la Danza en UCLA. Desafortunadamente, el área de las artes es un área no privilegiada, o no era privilegiada hasta que me dieron una beca los de CONACYT, porque los primeros 3 años de la maestría y el primero del doctorado recorrí el INBA, CONACULTA, Secretaría de Relaciones Exteriores y UC, quienes me fueron dando pues becas, porque cada año era así como, ¿y cómo le voy a hacer el que sigue? Afortunadamente lo logré, y después CONACYT, de manera muy sorprendente para mí, metí mis papeles y me dio la beca para terminar el doctorado, y después me dieron la beca para terminar la disertación. Y bueno, esto es en términos de que habemos áreas que es difícil navegar en los sistemas de otorgamiento de becas. Entonces, eso yo lo agradezco mucho, porque me ha permitido incluso estar el día de hoy aquí. Antes de terminar el doctorado y coincidiendo un poco con algunos compañeros aquí, ciertamente uno tiene que empezar a planear desde antes que uno salga, aunque uno sienta que no le alcanza el tiempo, porque está uno muy estresado y porque no sabe cómo va a terminar el doctorado. Pues hay que empezar a planear un año por lo menos antes hacia dónde se quieren ir. Y justamente la pregunta que siempre nos hacían, al menos a mí y a otros compañeros mexicanos, ¿se van a quedar o se van a ir a México? Y yo opté por las dos, solicitar cosas en Estados Unidos y solicitar también trabajos en la ciudad, en México. La pregunta era, ¿dónde en México? Yo no quería regresar al DF, aunque soy del DF, y de hecho no regresé al DF, y a veces me arrepiento de no haber regresado, porque todo está centralizado en el DF, los recursos están en el DF, las bibliotecas están en el DF, la vida académica interesante en mi área está en el DF, y eso puede ser a veces frustrante cuando no vives en el DF. Pero por fortuna he buscado recursos para seguirme moviendo hacia afuera y tener una vida académica placentera. Entonces, bueno, terminando en UCLA, busqué postdoctorados, empecé a solicitar trabajos y gané un postdoc en el Smithsonian Institution, y fue interesante porque fue a través de una de estas conferencias que conocí a gente del Centro de Latino Studies, que me dijeron, oye, pues, ¿y qué vas a hacer cuando termines? Y les dije, bueno, pues voy a buscar trabajo aquí y en México, porque sabía que estaba difícil aquí y en México. Entonces me dijeron, bueno, no olvides que está este postdoc, si te interesa solicita. Y afortunadamente gané ese postdoc, y después
salió a través de la Liga de CONACYT de esta bolsa de trabajo que dicen que hay cuántos en sociales y cuántos en biología. Se abría la plaza en la Universidad de Colima, que es la que gané, pero también tenía la opción entonces de repatriarme, porque como que se planteaba un futuro más certero en México que en Estados Unidos, porque la competencia era muy alta y sigue siendo muy alta y los trabajos son muy pocos. Y también estaba la cuestión de pareja. Mi esposo y yo habíamos estado, también es un ex alumno de UC, entonces hemos vivido la experiencia transatlántica, ni siquiera transnacional, porque ha sido muy difícil como pareja académica, sin hijos, que eso ha facilitado mucho, el poder movernos académicamente. Y entonces, bueno, decidimos regresar a México pensando en la repatriación y aparte en el trabajo que yo estaba concursando. Entonces, bueno, lo único que les quiero decir con esto es que hay que tener opción A, B, C, D y muchas opciones, hablar y acercarse a los lugares donde ustedes se quieren repatriar y evaluar a dónde quieren ir, dónde quieren vivir y dónde les gustaría y con quién les gustaría trabajar. Creo que son preguntas importantes que uno se tiene que hacer, porque los trabajos te pueden llevar a algún lado, pero si no estás a gusto en ese lugar, porque no te gusta el lugar, también se vuelve complicado. Y la cuestión de la familia. Cuando decidí tomar la posición en Colima, no fue porque no pudiera tomar la repatriación, sino porque fue que en el instituto, bueno, yo busqué la repatriación en la UAM, en la UNAM y en el Centro de Investigación en Estudios Superiores en Antropología Social. En la UAM ese año el rector de la Fuente decretó que no habría más repatriados en la UNAM, porque no podían garantizar las plazas. En la UAM me dijeron, bueno, vente, pero no sabemos si vaya a haber plaza cuando se acabe tu repatriación. Y en el CIESAS me dijeron, pues te vamos a dar un contrato de repatriación de 3 años y quién sabe si en 3 años haya plazas. Entonces en Colima yo ya había ganado la plaza y la gente con la que yo me iba a repatriar, que en ese momento era la secretaria académica del CIESAS, me dijo, toma la plaza en Colima, aquí no te podemos garantizar nada. Entonces, con todo esto y la parte de la familia, que mi esposo había estado en Toronto y yo en California y luego yo en Washington DC y él en California, se tornaba como muy complicado y finalmente decidimos los dos regresar a México. Él no encontró trabajo en México y se fue a Alemania, estuvimos 4 años separados, pero yo me quedé en Colima y por eso decidí quedarme en Colima, porque no tenía la certeza de la estabilidad de un trabajo. Entonces hay muchas cosas que uno está siempre jugando en el aire, la estabilidad, la familia, la producción, el lugar, la vida académica. Ciertamente regresar a México puede ser difícil, especialmente con el nivel académico que traemos acá, que definitivamente, debo así decirlo, es mucho más dinámico, mucho más estresante, y regresar no es tan fácil. Entonces habrá que hacer muchos ajustes para aquellos que regresen. Si hay oportunidades, las hay en provincia. Hay que ir a picar piedra y levantar equipos de trabajo, hay que hacer redes con la gente en México. Sí se puede, es lento, tenemos a veces en contra los sistemas del gobierno, los dineros, incluso la política de los estados inserta dentro de las instituciones académicas, pero se puede sortear. Yo llegué y me dieron la repatriación. Bueno, porque una mala noticia, a veces uno llega a México a las universidades y no tienen un espacio preparado para ti, no saben qué clases te van a dar. Sin embargo, hay cosas buenas. Creo que es importante que lo sepan, porque así es. Yo llegué y no tenía una mesa donde escribir ni nada. Entonces, tuve la fortuna de que el primer año hay un programa que se llama PROMEP, el Programa para el Mejoramiento Profesional. El primer año te dan dinero, tienes que hacer un proyecto, te permiten equipar tu oficina y además te dan dinero para la investigación. Y el segundo año la universidad
aprovechó la repatriación de CONACYT y entonces también me hice de equipo, entonces tengo equipo suficiente y tengo una oficina montada porque no están preparados para recibirnos. Entonces también hay esa oportunidad en México, está ciencia básica, están las cuestiones de las cátedras CONACYT para los jóvenes investigadores y bueno, una de las cosas que yo he mantenido para sentirme viva en donde trabajo es no dejar mis redes hacia afuera. A la fecha, la semana antepasada hablé con mi director de tesis, al cual le agradezco mucho que me haya dicho, publica tu disertación. Y la publiqué en 2013 aquí en Estados Unidos. He salido a Alemania, bueno, claro, porque mi esposo se fue a Alemania, pero salí con apoyo de Edad Anuyes, tuve una beca del Max Planck en el área de investigación que yo hago. Entonces, para aquellos que decidan regresar a México, sí hay opciones en provincia, hay que ir a picar piedra, pero es muy importante también mantener una alta productividad y mantener sus vínculos hacia afuera. Entonces, bueno, si les interesa saber un poco más también cómo navegar el sistema en México, habemos aquí ya, vi varios profesores investigadores allá, y porque ciertamente una vez que uno se integra al mercado de trabajo en la academia, es difícil buscar otro trabajo, no es tan fácil moverse. Entonces por eso es muy importante tener todas las opciones y evaluar pues varias situaciones, y lo que sí les puedo decir es que disfruto mucho mi trabajo, estoy muy contenta donde estoy, pero es como un plan de vida. Entonces bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, estoy muy contenta de tener esta oportunidad de hablar con ustedes. Les recuerdo mi nombre, Bárbara Cepeda, y les voy a contar la historia de cómo llegué aquí, a donde estoy, que soy profesora de la Universidad de Lehigh, en Pensilvania. El 18 de diciembre de 2012 firmé mi contrato con la Universidad de Lehigh, y ese día fue maravilloso, ¿no? No lo van a creer, pero era mi primera opción en ese año de mercado de trabajo. O sea, era en la especialización de la historia de América Latina colonial, era uno de los trabajos más atractivos, y haberlo obtenido me sentía como pavo real. Quería tomar un selfie que dijera otro éxito más de UC Mexus CONACYT, se sintió maravilloso. Pero la verdad es que obtener ese trabajo fue el producto de 3 años horribles de pedir trabajos en el feroz, como dijo tu nombre otra vez, Sharada, en el feroz mercado de trabajo en Estados Unidos. Es realmente muy difícil, requirió muchísima preparación, requirió aprender una cultura de académica, de pedir trabajos, que implica muchas cosas. Más tarde les puedo dar algunos consejos. Y antes de obtener ese trabajo, sufrí una serie de frustraciones durante varios años de cartas de rechazo. Tengo como testamento guardadas una pila de tal vez 20, 50, no, yo creo que 50 cartas de rechazo. También mis opciones eran abiertas, apliqué trabajos en México también, en Europa, en todas partes. Y la cosa es que todavía era una estudiante de doctorado, y también no tener el doctorado pues era todavía una desventaja, y por eso también me costaba más trabajo. Entonces eso es lo que le quería contar, hay que aprender, hay que tratar de ser lo más competitivos que puedan, entrenándose en este sistema. Y también finalmente era la idea de decidir quedarse en Estados Unidos. No fue fácil, fue una decisión difícil. Cuando entré al doctorado en UCSD, la idea era regresar a México, y la decisión pues se toma, como dijeron mis compañeros, con varios factores entre personales y de la carrera, pero también tuve consejos de personas muy pesadas en México. Estuvieron visitándonos en UCSD historiadores gigantes como Enrique Florescano, y mi profesor en el Colegio de México. Yo soy egresada de la licenciatura del Colegio de México, Lorenzo Meyer.
dos grandes historiadores, dos grandes que conocen cómo está la historia en México, y platicando con ellos en UCSD, enfrente de la playa, en ese lugar idílico, los dos de manera seria voltearon a verme cuando les conté, pues quiero regresar a México, y me dijeron, no regrese. Entonces es muy duro, ¿no? Es muy duro que los grandes historiadores de México te digan eso. Y pues eso también contribuyó sin duda a donde estoy, a terminar en Estados Unidos. Y ahora el reto es cómo puedo desde aquí seguir colaborando con los mexicanos y contribuir a lo que está pasando, que no es poco. Gracias. Muchas gracias a todos los panelistas por su recuento de su historia. Ahora voy a tomar 5 minutos para contar mi historia. Hay algunas cosas en común, algunas no, y por eso voy a hablar de mi caso también. Y después tengo 4 preguntas. Algunas hemos empezado a tocar algunos puntos de factores que pueden ser importantes para solicitar trabajo. Entonces, primero mi pequeña historia. Un poco coincidiendo con los compañeros, mi intención cuando yo vine a hacer el doctorado acá era regresar a México, y por circunstancias de la vida, también hablando cada año, cuando iba a México de visitaba a mi profesor de licenciatura, pasaba a la Facultad de Ciencias a ver quién estaba por ahí en verano, y preguntaba, ¿no?, ¿cómo están las cosas? Y pues me decían, pues van bien, pero yo creo que en unos 2 años, pero pues tú estás en el doctorado, todo bien, tú síguele. Y pues ahí seguí mi doctorado, terminé, y en algún momento, como se ha dicho ahora, me enteré que si quería regresar a México tenía que hacer un postdoctorado. Entonces, pues en ese momento se abrió la oportunidad yo estaba terminando el doctorado, y en neurociencias, si eres extranjero y quieres hacer un postdoctorado aquí, tienes que empezar a solicitar 2 años, con 2 años de anticipación. Entonces, pues empecé a ver dónde puedo hacer en ese momento no había becas porque yo recuerde, no había becas para hacer postdoctorado en México. Las abrieron el año siguiente del que yo solicité postdoctorado. Y bueno, empecé a explorar en las conferencias chiquitas, como los compañeros, con diferentes profesores que estaban haciendo, y tocando puertas se abrió una oportunidad con una investigadora chilena que estaba en San Francisco, y me aceptó. No tenía espacio, me tuve que quedar más tiempo en el doctorado del que yo hubiera querido, esperando que se abriera la posición. Se abrió finalmente, y bueno, me fui, hice postdoctorado, y ahí, por circunstancias también de la vida, porque no había fondos acá, mi laboratorio se movió. Entonces yo tenía contratado mi postdoc, se terminó mi postdoc y no terminé mi investigación, me quedé a la mitad, y otra vez cada año trataba yo de hacer contactos en México, y lo que me decían es, sí puedes regresar pero necesitas la publicación, sí puedes regresar pero necesitas experiencia en enseñanza, y no tenía ni una ni otra. Entonces, en ese momento, sin postdoc, se abrió la posibilidad de pedir trabajo que no pensé que fuera posible, porque en México me decían que no tenía el currículum para pedir trabajo en México, por lo menos no como investigadora. Entonces, pues acá sí lo tenía, y dije, bueno, pues un poco como Pedro, así de pues a ver si es chicle y pega, voy a mandar currículums. De todas formas, en México yo sabía que el ciclo de trabajo empezaba más tarde, yo tenía todavía 1 año de trabajo contratado, y en México yo pensaba, bueno, pues voy a poner mi currículum todo junto, tienen que empezar mucho antes, toma mucho tiempo armar todos los papeles que uno necesita para solicitar trabajo, ensayos, currículum, hacer un recuento de todo lo que uno ha hecho, y qué va a pedir cada tipo de convocatoria, no es igual. Entonces empecé a trabajar en eso 1 año antes, todo con anticipación, empezando a pensar, o me regreso a México, o tal vez otro postdoc, o algo para poder terminar mi investigación, para poder tener ese artículo, para poder tener esa enseñanza que necesito para los trabajos que quiero tener. Y bueno, empecé en eso, mandé mi primer solicitud de trabajo, y me lo dieron. Entonces, no, la verdad, no tenía yo la intención original de quedarme. Salió trabajo, no tenía trabajo en México, y no tenía el currículum que se necesitaba, por lo que me habían dicho gentes en mi área, para regresar en ese momento, y pues tomé el trabajo. Entonces, circunstancias de la vida, y pues sí, está uno en el momento indicado, en el lugar indicado, y salen las cosas. Y ahora
Tengo 4 preguntas para los ponentes. Ya hemos tocado algunas de ellas. Les voy a pedir solo a un par de ustedes que hablen y si da tiempo, tal vez le dé la palabra a una tercera persona. Entonces, la primera pregunta es sobre la importancia de mentores, de tutores que hayan ayudado a sus carreras a desarrollarse y que les hayan ayudado a tener el trabajo que tienen. Entonces, sé que Maripaz habla un poquito de eso también, pero Rodrigo, ¿nos puedes dar un poquito más de tu opinión sobre eso? Mi respuesta va a ser chiquita, ¿no? Voy a tratar de ser concreto. Yo creo que es importante tener un mentor. Yo creo que es difícil encontrar un mentor. Tú hablas con gente y a veces haces clic, a veces no haces clic. Yo no he encontrado un mentor o alguien que pudiera decir es un mentor. He encontrado gente que me ha ayudado. He encontrado gente que le interesa lo que estoy haciendo, le interesa como persona, tal vez por el drive, tal vez, para al menos lo que me han dicho. Entonces, creo que es importante, pero más importante para mí es que la gente quiera hacer cosas, que sepa hacer lo que quiere y a veces haces clic con personas que también tienen muchas ganas de hacer otras cosas y de alguna manera funciona como, puedes encontrar gente que te ayuda y te da ciertos consejos, especialmente cuando son más senior que tú, te dan muy buenos consejos. Y lo puedes encontrar, no tiene que tener un nombre de mentor, yo creo. O sea, hay gente que están un poquito más que tienen más experiencia, unos pocos años, como gente que tiene faculty positions o que está en diferentes carreras, te puede ayudar. Gracias. Sharada, do you want to talk about that a little bit too? Or humanities, yeah, because sure. it's physics. I don't like getting up. So I would say that my mentors are very important to my intellectual development, but not to me getting the job that I have. And that's only because in literature, at least, I guess a network can help, but it really doesn't even really get your foot in the door. I mean, I think the only time where my mentors were able to even pull any strings, and I don't even want to call them pulling strings because what they did was email a friend and say, hey, my student applied for this job, and I wouldn't even get an interview or something, would be sort of at the interview stage or past it somehow when in the humanities we're at the campus visit stage. But I think psychologically it was very important for me to work with people that worked well with me and were able to give me timely feedback in the way that I needed it and were able to support me in the ways that I needed to feel supported. So yeah, that's what I was. Bárbara, do you want to say something también? ¿Se oye algo? Sí. Bueno, yo digo que tener una buena relación con su asesor de doctorado es fundamental. Yo llevaba un capitulito nada más escrito y me dijo, empieza a aplicar trabajos, empieza a solicitar trabajos. Y le dije, está loco, francamente está loco. Entonces al siguiente año ya llevaba 3 capítulos y me volví a recordar, empieza a solicitar trabajos. Y dije, está bien, lo intentaré. Y ya, así fue como estuve 3 años en el mercado de trabajo. Pero el punto es que él recomendó, empiecen temprano. O sea, no importa la experiencia. Muchas veces te dicen, aplica trabajos hasta que ya tengas publicaciones. Empiecen antes porque es parte de un proceso de aprendizaje también. Y el asesor es fundamental en que les tiene que escribir una carta de recomendación bellísima. También es fundamental en que es el primer lector de la carta de solicitud que hacen y esa es su primer crítica. Entonces eso también es básico. Pero sin duda lo más importante son otro tipo de mentores, que son aquellos colegas, amigos suyos, que hayan obtenido trabajo recientemente. Cuando yo acudí a mis amigos que acababan de obtener trabajos, que me enseñaron sus cartas, que me dieron consejos de cómo sobrevivir las entrevistas, eso fue lo que hizo la diferencia en mi caso.
Es bien importante que tengan que sus propios amigos, que sus propias conexiones, gente que ha pasado ya esa etapa del mercado de trabajo les dé consejos. Eso se me hace increíble. Y incluso con Norma ya estuvimos entrenándonos las dos juntas. Y bien, no tenemos trabajos. Entonces yo creo que hay dos niveles de mentoría. Uno es la básica de su asesor de doctorado, y el segundo es una mentoría más colegial de entre gente de su generación, porque los asesores muchas veces ya son señores grandes, son señoras grandes que pues hace mucho que estuvieron en el mercado y todavía no saben cómo, ya no saben las nuevas cosas que se están usando realmente. Entonces, gracias. Sí. ¿Alguien más quiere agregar algo a este tema antes de pasar al siguiente? Okay. El siguiente tema, la pregunta es, se ha comentado un poco ya, la importancia de tener una red de contactos amplia en diferentes niveles que pueda servir para obtener trabajo. Y tengo por acá a Pedro, ¿quieres comentar algo al respecto? Bueno, en lo que respecta a la red de conexiones, para mí realmente fue muy importante estar conectado, un recurso muy importante para pues, tener una cantidad impresionante de trabajos que existían en ese entonces. Fue LinkedIn, no sé si algunos han escuchado. Todos mis compañeros de laboratorio tenían cuenta ahí, y la verdad es que mi laboratorio también se caracteriza mucho, o es muy famoso por la conexión con empresas en el Silicon Valley. Entonces, en ese sentido la verdad es que por eso es que yo les comentaba que fue para mí no muy sencillo, pero no tuve que pasar por tantas dificultades como mis compañeros que terminaron en la academia. Entonces sí, es muy importante estar conectados, y como comentabas, con gente que son de tu generación. Por ejemplo, en mi caso, todos los trabajos que existían en ese entonces llegaron a mi laboratorio por medio de mis compañeros de laboratorio, ¿no? Por medio de LinkedIn. Entonces, sí es muy importante estar conectado. Y bueno, un ejemplo en el sentido de regresar a México a la academia, no estuve conectado, la verdad es que estuve muy concentrado en el doctorado y perdí contacto por completo incluso con mi asesor en el TEC de Monterrey. Él me exige ahora, o me ruega que regrese yo ya como profesor al TEC de Monterrey, pero la verdad es que sí estoy interesado, pero no por el momento. Pero realmente esa es la única conexión que tengo en México, y bueno, es un ejemplo de no tener conexiones. Bueno, pues no tienes muchas opciones. Aquí el hecho de estar conectado con mis compañeros fue muy importante, y lo que les comentaba también es que no sean tímidos en el sentido de que no, pero pues yo todavía no termino, porque es lo que yo pensaba, pero lo que me empujó un poco más a decir, pues ¿por qué no? Ahora sí que chicle, no, ¿cómo dices? Igual chicle pega. Pues intenté, fui a varias empresas y pues me aceptaron, y yo tengo todavía la idea de regresar a México. O sea, sí, yo no creo que sea imposible, sí sé que es complicado, por lo menos en mi área tecnológica hay muchas opciones, pero creo que es para mí muy, pero muy importante regresar a hacer investigación que es relevante, que como les comentaba, cuando yo daba clases, nunca creí que lo que estaba yo dando era realmente relevante. Bueno, pero creo que ya me desvié un poco del tema. Entonces sí es muy importante tener conexiones, y coincido contigo, o sea, traten de ver lo que sus compañeros, los que están en la misma generación, están haciendo, qué es lo que están encontrando, qué es lo que están buscando. Gracias. ¿Alguno de ustedes podría hacer comentarios sobre mantener redes en México? Eso no, sí, Rui. Creo que yo puedo hablar de hacer redes en México, no tanto del lado académico, sino del lado en la industria, porque me tocó literal organizar eventos durante el tiempo que estuve haciendo la investigación, para crear conexiones entre personas de la industria, pues, y creo que esto a algunos de ustedes les puede servir,
Si están interesados en alguna tecnología, si están interesados, digo, sobre todo para los tecnólogos, ¿no? Otra cosa que veníamos platicando, como la red de talentos mexicanos. ¿Quién ha oído de eso? Pues mucho material para trabajar ahí. La Red Mexicana de Talentos es una iniciativa de varias personas fuera de México, trabajando en muchas áreas, tanto académicas como en la industria, pues para conocerse y para platicar. Entonces por ahí pueden los que estén en los diferentes campus ayudar a organizar alguna de estas reuniones, tratar de hacer un capítulo local de esto o de alguna otra cosa que sea de su interés, porque les puede ayudar a generar redes, así como a escribirse a otras que estén, otras organizaciones pues que los puedan ayudar a lo mismo. Yo una manera de colaborar fue con a través de UC Mexus. Hay un programa, no me acuerdo cómo se llama, en el que profesores de California y algún profesor de México pueden interactuar. Exacto. De esa manera yo pude trabajar con varios profesores y hice buenos contactos ahí. Hasta publicamos algo. Y otra cosa más que no sé si tengan consciente, se puede, una vez que tengan el doctorado, si hacen un postdoctorado y todavía están aquí, pueden aplicar al SNI extranjero. Y eso los incluye en el sistema, y también les va a tocar ayudar a revisar becas, les mandan proyectos y te toca ser revisor como si estuvieras en México. No te dan el dinero, pero te dan el reconocimiento y sigues manteniendo el contacto con México. Entonces eso es algo que también, aún estando acá, pueden mantener eso. Ajá. Bueno, yo quisiera añadir un par de observaciones que les puede ayudar. La primera es que si van a aplicar a industria, no aplica 3 años antes, porque si van a aplicar, a veces yo trabajaba en industria, entonces puedes hacer interview a alguien el jueves y esperas que empiecen el lunes. Entonces, lo que es necesario es entender cuál es el tipo de industria que les gustaría estar y analizar la compañía, porque si no están de acuerdo en el producto que va a poner la compañía, no se vayan ahí. Segunda, que mucha gente aquí tiene una gran ventaja para Estados Unidos, porque no hay visas H1 para industria. Hay muy pocas cada año, entonces si son extranjeros, se acaban muy rápido las visas H1, pero en el caso de los mexicanos, hay la visa NAFTA, que es del North American Free Trade Agreement. Pueden usar esa, que es para gente que está altamente capacitada, como PhDs, y entonces si ustedes están compitiendo con gentes de otros países que tienen PhDs, ustedes tienen la ventaja que les pueden dar visa NAFTA a ustedes, pero no a otras nacionalidades. Entonces, si ustedes recuerdan una de las transparencias que vimos en la mañana, nos mostraron los 13,000 PhDs mexicanos, pero también quiero que piensen en los 40,000 PhDs chinos que están compitiendo con ustedes. Entonces, eso es una cosa que les puede ayudar. Ok, gracias por la observación. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es ¿qué tan importantes son las publicaciones? ¿Sí de verdad se necesitan publicaciones? ¿Cuántas? ¿Y de qué impacto? Entonces, en ese rubro tengo a Adriana. ¿Quieres comentar al respecto? Sí, bueno, sí es muy importante desde la maestría empezar a publicar, especialmente en las revistas donde a ustedes les interese que los lean y que se acerquen a los editores de las revistas, porque sí es un impacto cuando uno tiene que estar en el currículum del SNI, de CONACYT de becario. Ya a mí no me tocó, pero ahora sé que los becarios de CONACYT ya pueden ir armando sus currículums. A mí me tocó después y es muy laborioso. Entonces es muy importante porque tú ya vas dejando constancia de lo que estás produciendo desde la maestría
para que vaya dando un seguimiento de tu carrera, porque todo eso se va midiendo. Y la otra es que cuando uno, al menos en México, te incorporas a una institución académica y ya tienes una serie de publicaciones, tienes opciones muy altas de entrar al SNI, de hecho al primer año de tu trabajo. Entonces sí es muy importante que empieces a publicar en términos de las evaluaciones y de entrar a estos programas de estímulos en la investigación, pero por otro lado pues te va dando solidez como investigador en cualquiera de las áreas y además te vas dando a conocer dentro del medio en el cual tú te quieres desarrollar. Marta, ¿quieres también comentar al respecto en ese rubro? Sí, bueno, no, lo mismo, muy importante, es el primer filtro para que si estás solicitando un trabajo… No, ¿Así? ¿Te puedes? Que me pare. Para que te vean. Es el primer filtro que vas a pasar para que se fijen en tu currículum si estás solicitando un trabajo, ¿no? Y sí, sin duda, para entrar al SNI es esencial tenerlas y en caso de que regresen a México y hagan investigación van a tener que estar en el SNI, es muy probable. Así que sí, es muy importante. ¿Alguien más quiere comentar al respecto de las publicaciones y la importancia? Rodrigo. Yo quería dar nada más otra idea. Si uno quiere, depende qué quiere hacer uno. Si quieres ir a la academia, obviamente, si no tienes publicaciones, es mejor ni lo pienses. Pero si quieres si estás buscando otro tipo de trabajo, tal vez las publicaciones no son tan importantes. Sin embargo, si te vas a un centro de investigación, las publicaciones les importan un poquito más, pero no muchísimo. Ciertamente lo que les importa mucho es que tengas cierto tipo de experiencias, como que sepas programar y que lo puedas demostrar de alguna manera. Ellos no checan si tienes una publicación en la mejor revista de algoritmos o lo que sea. Lo que te preguntan en la entrevista es: escríbeme un código. Entonces, aunque tengas un science que nada más sea el código, no importa. Entonces, lo que importa es que en la entrevista les escribas lo que ellos quieren que escribas. Ok, la última pregunta, antes de abrir a las preguntas generales, es ¿cuáles consideran que son las ventajas o desventajas de trabajar en Estados Unidos, México o Europa? Y Maripaz, te voy a pedir que… Europea representativa. Bueno, nada más Estados Unidos y Europa, sí, desgraciadamente. Pero entonces les puedo decir aquí… me tengo que levantar. Nada más para que te vean hasta atrás. Sí. Bueno, entonces les voy a decir muy brevemente las ventajas en Estados Unidos en comparación de Europa. Me pareció que hay un sentido mucho más profundo de la pertenencia a un equipo. Entonces, aquí en Estados Unidos es como vamos a llegar, vamos a hacerlo, es el laboratorio, lo que estamos investigando. Creo que hay un sentimiento de pertenencia a un grupo más fuerte que en Europa. En Europa es mucho más individualista, o así lo percibí yo, era mucho más individualista, pero me parece que en Europa hay un balance mejor, hay una oportunidad de tener un balance de tu vida personal y profesional mucho mejor que en Estados Unidos. Y eso es lo único que puedo comentar. Gracias. Marta, ¿quieres hablar un poco al respecto de la transición? Híjole, las ventajas de México, de trabajar en México, pues que es México. Está la comida y todo lo que uno extraña, y las desventajas, pues que es México. O sea, está todo lo malo que uno no quiere de México. Pues es la verdad, ¿no? O sea, la transición no es fácil, es bien difícil. A mí me costó mucho trabajo. Yo ya llevo 4 años y el primer año personal y profesionalmente fue un reto durísimo. Y pues ni modo, uno tiene que estar preparado y saber por qué lo hizo y echarle ganas. Pero bueno, es mi experiencia personal, ¿no? O sea, no estoy hablando y aprovechando el foro, porque pues no voy a tener muchas oportunidades de estar en un foro así, quizá ustedes de escucharlo, pero también tiene que ver la parte, sobre todo les hablo a las mujeres, pues de convertirse en mamá, ¿no? O sea, regresar a México y tener un hijo allá y empezar un trabajo y una vida académica no es fácil, es bien complicado, y hay veces que uno sí quisiera dejarlo todo y no tener que dejar a los 40 días de nacido a tu hijo en una guardería y pues irte a trabajar como si
ya regresé, nada pasó. O sea, es muy difícil. Esas cosas, todavía hay un largo camino por andar en México en cuanto a esa situación y no creo que vaya a cambiar muy pronto. Sin duda hay unos pequeños destellos de que está empezando a cambiar, pero no es fácil, no es nada fácil y bueno, eso solo puedo hablar de mi experiencia laboral en México porque no lo he hecho en ningún otro lado, pero sigue siendo difícil. O sea, no es algo explícito donde se vea mal o te vayan a discriminar explícitamente por eso, pero pues todavía es un reto grande, ¿no? O sea, sí se espera que estés en algunos sitios, que cumplas con un horario de trabajo, no importa que tengas que ir a dar de comer o no, o regresar. Entonces, bueno, esas cosas con el tiempo se gana mucha flexibilidad, pero al principio, como en cualquier otro lugar, pues están bajo la lupa y pues lo tienen que hacer bien y no se espera menos de nadie, o sea, más que hacerlo muy bien. Entonces, pues bueno, o sea, a veces cumplir esas expectativas de perfección en todo es muy pesado, ¿no? Sharada, do you want to talk about working in the United States? I don't have nothing to compare it to, but so yes. Having a tenure track job is pretty fantastic, especially at a Research One university where, well, we're experiencing a little bit of a budget crisis in the state of Maryland. So last year it was fantastic. This year our research funds were frozen, at least for the foreseeable future. But teaching at an R1 and having a tenure track job feels like an enormous privilege. It's really sort of the culmination of 11 years of really hard work, and it's really great being at a research university where my department is quite large. I have 60 colleagues in my department, and at least a third of whom work in the same areas that I do, including one person whose work really influenced mine. So I get to be a colleague of someone whose work I really admired when I was a graduate student. But yeah, I mean, it's a sweet gig if you can get it. The thing is, getting it is the saddest years, maybe, the most stressful years of my life. But I feel very well supported institutionally. I feel very well supported professionally and personally. And I think of myself as a very, very fortunate person for having a tenure track job. I know my friends who are adjuncts right now, they're not loving it. So yeah, I mean, I think that it's a very privileged position to have a tenure track job at a research university in the United States. Thank you. ¿Alguien más quiere contribuir a este tema antes de pasar a preguntas abiertas o mejor ya lo abrimos a...? Ok, entonces ahora van a hacer preguntas de la audiencia, entonces levanten la mano y voy a correr a llevarles el micrófono entre Susana y yo. Muchas gracias por su participación, yo creo que todos aprendimos un poquito. La primera pregunta, la verdad, también va encaminada un poquito al comentario que el señor amablemente nos dio, y es en cuanto a la secuencia de eventos. O sea, si tú, por ejemplo, estás en la universidad sacando tu doctorado y te interesa, en mi caso yo soy un F1, ¿no? Y me interesa, por ejemplo, yo estoy también abierto a hacerlo en México o a hacerlo fuera, pero si parte de mis opciones son hacerlo afuera, ¿cómo sería la secuencia de eventos en cuanto al visado y a las entrevistas? ¿Es sensato lanzarte una entrevista sin siquiera tener una visa que te permita trabajar? ¿O qué sensibilidad nos podrían proporcionar respecto a la secuencia de eventos para hacerlo bien y no meter la pata? Gracias. A ver, yo voy a comentar un poco en ese sentido porque pues precisamente cuando estaba yo por terminar el doctorado, no había terminado, todavía tenía la visa de yo fui J1, de hecho actualmente soy todavía J1, les voy a explicar cómo está. Entonces no existe razón por la cual te limites por el visado, porque existen muchas opciones. Yo de alguna manera me enteré de algo que le llaman en la beca en el visado J1, algo que le llaman academic training, en el cual no necesitas haber terminado el doctorado, pero necesitas que tu asesor avale que estás por terminar, que estás prácticamente nada más batallando con el último capítulo, y eso es suficiente. Entonces la misma universidad, en este caso UC Berkeley,
aun cuando estaba yo, digamos, tenido como 3 meses para terminar el último capítulo de la tesis, UC Berkeley, por medio de mi asesor, él escribió una carta y dijo sí, o sea, había una plantilla, nada más tuvo que firmar, yo la llené y me extendieron lo que le llaman Academic Training, es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy por 3 años después de terminar el doctorado, pero tengo que puede haber una intersección. Te dan 3 años para estar en este programa, lo que le llaman Academic Training. Entonces no necesitas realmente haber terminado concretamente el doctorado, porque pues, si no, ¿cómo haces la transición? ¿No? Entonces eso es un recurso muy importante. Y me imagino que para F1 hay algo similar, lo que le llaman el OPT, ¿no? Bueno, sí, ese es mi... Sí, primero, mi nombre es Albert Slotnick, yo soy profesor en la Universidad de California en Irvine, en la Escuela de Medicina. Entonces, primero, sí hay un problema, ¿okay? Si vas a tener un trabajo permanente, eso es de lo que estamos hablando. Entonces, primero, los estudiantes son F1, los postdocs van a ser J1 o H1. La diferencia ahí es que uno es Exchange Student y otro es Valuable Alien. Okay. Valuable Alien es alguien que ya tiene un PhD, el gobierno los considera valuable. Entonces la Universidad de California puede darles J1 o H1. Hay otra visa que se llama O1, que primero se sacan el premio Nobel y luego se las dan. Entonces, con esas, o sea, estas visas, J es Training, H ya es Valuable Alien, y O es Super Valuable. Entonces, en diferentes áreas todas pueden entrar, ¿no? O sea, pueden entrar atletas, pueden entrar filósofos, pueden entrar lo que sea. Pero lo que es importante que sepan es que la J1 hay una obligación de regresar a su país de origen por el mismo número de años que la tuvieron, si recibieron funding federal, de la National Science Foundation, del NIH, cosas así. Entonces, si recibieron de una grant privada, entonces no tienen esa. Entonces, para quitarse de eso hay que pedir un waiver, y no es tan difícil sacarse el waiver, pero lo tienen que sacar. Yo supongo que la Nikon ahorita está tramitando el waiver aquí a este señor, si no, no estaría aquí. En segunda, entonces, pero el chiste es que en algún momento tiene que cambiar de visa, y la visa donde se cambia uno es H1. El Congreso no ha autorizado aumento en las visas H1. Entonces las visas H1 se acaban cada año en 2 semanas. ¿Por qué? Porque hay un montón de compañías, la mitad de Silicon Valley quiere traerse la mitad de India y China a trabajar. Entonces, tienen todas estas aplicaciones y se acaban inmediatamente. Eso es lo que les estoy explicando, que ustedes tienen una opción, la opción se llama visa NAFTA, y esta se da nada más entre 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. ¿Qué número de visas NAFTA hay? ¿Limitado el número o hay cierto número? Según sé, pero no estoy seguro, depende de cuántos nacionales de un país están trabajando en otro. En la práctica, hay muchísimos más norteamericanos trabajando en México que mexicanos trabajando en Estados Unidos. Entonces, ustedes no tienen... ¿Por qué? Imagínate cuánta gente está trabajando en Walmart de Estados Unidos trabajando en México. Entonces, hay cualquier cantidad de norteamericanos trabajando en México bajo esta visa. Entonces hay mucha oportunidad del otro lado, porque no hay tantos mexicanos trabajando aquí. Es una visa que tienes que estar trabajando para una compañía, ¿ok? Entonces eso es algo que es específico, o sea, personas de Canadá o personas de México pueden obtener esta visa. Yo trabajo con varias compañías donde he conocido muchos mexicanos que tienen esta visa. Es muy fácil, se renueva cada año, y es por 5 años, pero al final de esos 5 años la compañía ya te puede pedir la residencia. Pero es la compañía la que tiene que pedir. Y normalmente tiene que decir, es que si este PhD que es súper abusado se nos funde la compañía. Entonces es lo que dicen, ¿no? Pero, bueno, para puesto académico no necesitas la NAFTA, porque las universidades pueden emitir H1.
Ok, pero entonces para academia puedes usar H1. Ahí no hay límite para las H1 para academia. Para donde hay límites para compañías. Mire, yo más que pregunta quiero hacer un comentario porque sí sentí mucho que faltaba en todas las historias personales que ustedes habían hecho y creo que es un fenómeno mundial que no es muy alentador, pero que uno tiene que estar presente que existe. A ver, hay 3 tipos de universidad en el mundo. Una es la universidad francesa, otra es la universidad tipo alemán y otra es la universidad tipo estadounidense. La universidad alemana, que fue creada por Wilhelm von Humboldt, el hermano de nuestro Humboldt, es una universidad que está explícitamente dedicada en espíritu, en objetivos, en estructura, hacia el desarrollo de la industria en el mundo. Y eso lo ve uno, por ejemplo, con universidades como el ETH en Suiza, en donde cuando la gente todavía no ha terminado el doctorado en el área que yo conozco, que es de química, de biología molecular, automáticamente entran ya a la industria. Antes entraban un año antes de terminar el doctorado, ahora están hasta que termine el doctorado o un poco después, pero que se incorporan de una manera directa. Está la universidad tipo francesa, que es la universidad tipo mexicana, desde que pasamos a la segunda etapa, y el Politécnico caería en realidad en muchos de esa categoría, el CID, el Colegio de México, etcétera, en donde hay una visión de la cultura y de alguna manera, como fue definida por Napoleón, se trata de una universidad en donde se trata de desarrollar, o una institución de educación superior, desarrollar la infraestructura y la superestructura cultural de la nación. Por eso, universidades como la UNAM o el Colegio de México tienen ese empeño en desarrollar las humanidades. Y luego está la universidad estadounidense, y no estoy haciendo ningún calificativo moral ni ético, la universidad estadounidense, que es básicamente un negocio, en donde el problema no es adquirir una posición, el problema es que tanto dinero por grants va a ser la gente capaz de incorporar a la universidad. Y tenemos todas las tragedias de los overheads y este tipo de cosas, ¿no? Universidades como Harvard que tienen un overhead enorme, etcétera, y dentro de ese tipo de universidad estadounidense hay muchas variantes. Una de ellas es la Universidad de California, el sistema UC, que es absolutamente extraordinario, gracias a un presidente que tuvo, que siempre se me olvida el nombre, en los años 60, que fue el que funda los Community College, y es el que hace de la Universidad de California el empeño que sea la universidad pública para la mayor cantidad de gente, con la mejor calidad y que sea lo más barata posible. Y el resultado es que UC en un momento dado llegó a tener el mayor número de premios Nobel en todo el mundo. O sea, fue una universidad absolutamente extraordinaria. También fue una época muy extraordinaria de los Estados Unidos en que se fundan, además de los Community College, se fundan, por ejemplo, Medicare y todas estas cosas que tenían un sentido de comunidad enorme. Pero básicamente el problema que yo veo es que cuando mandamos estudiantes de México a Estados Unidos, y en particular al sistema de UC, se está enfrentando una contradicción, porque venimos de un cierto estilo de enseñar y de formar gente a un estilo que es totalmente diferente, en donde lo que cuenta es básicamente el negocio, a pesar del origen tan notable del sistema de UC. Y el problema fuerte que no se está mencionando, y yo en modo alguno crean que los quiero desanimar, pero el problema muy severo que hay es que a nivel mundial lo que estamos enfrentando es una contracción de los recursos que se dan a la educación superior y a la universidad. Eso es perfectamente visible en la universidad inglesa. Le sugeriría yo que le dieran una revisión, por ejemplo, a los artículos que ha publicado el Times Literary Supplement o el London Review of Books. En el último número, que es de acceso libre, viene una descripción verdaderamente pavorosa de, por ejemplo, cómo se están cerrando puestos, se están cerrando áreas, se están cerrando una serie de líneas de investigación. Está pasando... Los pueden encontrar en el New York Review of Books, por ejemplo, ¿no? Estoy mencionando las cosas que sé que son de acceso libre y que pueden revisar, en donde uno ve que lo que más se está padeciendo son las humanidades, incidentalmente, cosa que es terrible, porque yo soy de los que creen que uno no puede tener un equilibrio cultural adecuado en una nación si las humanidades están en desventajas con respecto a la ciencia o a la técnica. Entonces, una de las cosas que yo creo que nunca les enseñamos
porque no es parte de la cultura universitaria mexicana, y otra vez incluyo al Politécnico, etcétera, es la idea de cómo se pide un grant. Yo mismo nunca he pedido un grant y nunca lo pienso pedir en mi vida, jamás, jamás. Es una cuestión de principios. Y no lo tengo que pedir porque hago un tipo de investigación que es muy barato. O sea, lo que básicamente estamos haciendo en mi grupo son cosas de bioinformática con un sentido evolutivo, evolución celular muy temprana, una serie de cosas conceptuales, etcétera. Y yo no creo que en modo alguno sea una prostitución académica el enseñar a la gente a que pida grants, pero la verdad de las cosas es que eso es parte de la cultura si la gente quiere aprender a tener un puesto en los Estados Unidos. Yo siento que una cosa que es extraordinariamente loable y la gente no se percata hasta qué punto lo es que en México, por ejemplo, la UNAM, la UAM, el Colegio de México, el CONACYT, no solo no le han quitado apoyo a las humanidades, sino que se los han procurado. La gente en otros países se queda absolutamente azorado de que el CONACYT dé becas para gente que quiere estar en las artes o en un posgrado en las artes o en las humanidades o qué sé yo. Pero es algo que tienen que tomar en cuenta, que además podemos datar con toda precisión el momento en que las universidades a nivel mundial empezaron a sufrir este tipo de situaciones, que fue con los gobiernos de la señora Thatcher primero y del señor Reagan después. Fue como una sucesión así de la introducción del pensamiento neoliberal más conservador, más mercantilista en las universidades, y uno lo ve, por ejemplo, en la desesperación que tiene la gente para buscar subvenciones para investigación. Y en el caso europeo, que no está por demás dejar de mencionar, está el problema de los acuerdos de Boloña. Ahora la gente solamente tiene 3 años para hacer el doctorado. En el caso francés, que son los que se han defendido con mayor frescura, intensidad, etcétera, solamente se les da 1 año más de gracia para terminar el doctorado, y durante ese año están cobrando como si fuera un sueldo, como un seguro de desempleados. Y todo esto lo cuento porque creo que lo que pinta es un panorama absolutamente desastroso a nivel mundial, donde hay que asumirlo, las oportunidades de trabajo se van a ver afectadas, sobre todo más en ciertas áreas que en otras, donde uno tiene que hacer esfuerzos porque la sociedad, el gobierno, etcétera, presionen para que se mantenga la actitud de la cultura por la cultura misma, y ahí estoy incluyendo a las ciencias, porque finalmente yo creo que el problema que estamos enfrentando ahora con los gobiernos neoliberales, y los tenemos desde hace mucho tiempo, y creo que el caso de los recortes o la política que se está siguiendo en México demuestra que hay una confusión brutal entre lo que tiene valor y lo que tiene precio. Claramente la enseñanza, la educación, la formación son cosas que tienen valor, no tienen precio. Y en ese sentido, el significado que tienen en términos sociales es enorme. ¿Cuáles son las soluciones que hay en México? Pues los que estamos en la UNAM lo hemos visto. La UNAM en general ha crecido con una burocracia desenfrenada, que tiene un poder en donde los profesores, los investigadores, somos un poco como don Giovanni, como don Tancredo, los convidados de piedra. Se tiene una burocracia desenfrenada, se tiene un aumento de los trabajadores brutales, el dinero que se va a la investigación y a la docencia no solo no se ha aumentado, sino que proporcionalmente ha disminuido, pero tenemos los campus que están fuera de ciudad universitaria como una opción laboral, y tenemos las universidades, voy a usar un término que es casi peyorativo, de provincia, que es todo lo que está fuera de la Ciudad de México, que sí, pero se entiende el sentido de romper un poco ese centralismo que es muy arraigado en el caso de la cultura mexicana, etcétera. Y lo que yo creo que hay que garantizar es que ustedes, que pueden hacer más presión de la que se imaginan, tengan muy claro esta situación, este futuro, estas perspectivas, y que se den cuenta que imponer un modelo de investigación o de producción de la cultura, el término producción de la cultura se oye horroroso, pero creo que me entienden todos, de producción de la cultura en general, ni tiene por qué estar reñido con las cosas prácticas, que es algo que, por ejemplo, en algunas áreas como en las ciencias nunca aprendemos ni enseñamos, ni tiene por qué estar regido por una lógica de mercado, sino por una lógica de necesidad social.
Y no lo digo en un sentido de radical, ni mucho menos. Simplemente uno se da cuenta que la universidad es un componente esencial del desarrollo armónico de la nación y no se tiene por qué estar ni ignorando la realidad que existe, que puede ser buena para la sociedad estadounidense, eso no lo discuto, pero que no necesariamente es la óptima para una sociedad como la mexicana. La sociedad mexicana es una sociedad de enorme movilidad social, extraordinaria, y es una movilidad social que se puede ver afectada muy severamente si se empiezan a aplicar este tipo de criterios. Use the mic. Nada más quería preguntar. Yo quiero regresar a México acabando mi doctorado. Entonces, ya han estado hablando publicaciones, conexiones, anticipación, pero no sé si tengan algo más particular. Por ejemplo, yo estoy en Santa Bárbara y han estado contratando mucha gente para el Departamento de Ecología, Evolución y Biología Marina. Y todos tienen, no sé, 3 publicaciones de su doctorado en los que son autor principal, a lo mejor 4 donde están colaborando con alguien más. Las publicaciones de doctorado tal vez no son tan riesgosas o tan de alto impacto, importa más la cantidad que la calidad. Y después, más bien en las que se fijan en la calidad son las del postdoctorado. ¿Qué tan importante es eso en México? ¿Qué tanto es más, a lo mejor, importante tener contactos? Siento que de repente ahí puedes tener muy buen currículum, pero si no conoces a no sé quién que te meta, no se puede. Entonces, pues si tienen, no sé, alguna recomendación, hacer postdoctorado en México versus hacerlo en algún otro lugar, como qué es lo que conviene si lo que yo quiero es estar en parasitología, ecología, biología marina. Valeria Sousa, Instituto de Ecología UNAM. Contratamos gente joven como tú que tenga arriba de 5 papers de calidad, o sea, ni siquiera se ven los currículums con menos de 5 papers, de preferencia con que sean 5, 3 primer autor is better, 10 es el número mágico. Y sí, tienen que publicar desde que empiezan de chiquitos, porque si no, no llegan al número mágico. Ese criterio es en mi instituto, pero en todos los institutos de ciencia compartimos, porque pertenecemos a algo, o sea, la UNAM se divide en 2 partes, facultades e institutos. Las facultades son más de enseñanza, piden menos papers, pero hay un debate sobre si es un lugar de segunda o de primera. No es cierto, somos parejos, pero te piden un poco menos de papers. En los institutos mínimo 5, muy bueno 10, de todas las áreas. O sea, en humanidades los productos son diferentes, son más bien libros, son otras cosas, pero son 10 productos básicos. Lo mismo. Como investigador joven, se están abriendo ahorita 2 plazas en mi instituto, right now. O sea, sí se están abriendo muchas plazas, hay muchas oportunidades, hay este programa de que por cada quien que se retire se abren 3 plazas en su lugar. Entonces estamos pidiendo que los viejitos, por favor, sean generosos y se vayan. No siempre quieren, pero bueno, es un programa extraordinario. Si quieren oír la contraparte de los investigadores de segunda que pertenecemos a la facultad, que aunque los de los institutos lo nieguen, nos consideran investigadores de segunda. Entonces, los de facultad, yo soy Óscar Prospero, Facultad de Medicina de la UNAM, tengo todo lo que cualquier investigador puede aspirar, promedio, soy titular C, soy tiempo completo, soy PRI-DD, que eso es un galardón de la UNAM, soy SNI 3, entonces tengo todo lo que puede pedir alguien, sobre todo en cuanto a sueldo. Pero bueno. Entonces, sí, pueden solicitar a facultades, ciertamente, por lo menos en Facultad de Medicina, la carga de trabajo frente a grupo es fuerte,
lo cual los institutos no necesariamente tienen, se dan el lujo de no dar una sola clase si no quieren, ¿verdad? Se dedican 100% a la investigación, lo cual es un privilegio que les envidio, pero también es envidiable, les digo, participar en la educación de los jóvenes. Yo estoy en Facultad de Medicina, yo participo en formar jóvenes médicos, así es de que también es un privilegio ese. Así es de que no minimicen un poquito la idea de ir a una facultad. Sí, ¿alguno de los panelistas tiene algún comentario al respecto de las preguntas que se han hecho? Han sido muy específicas algunas. Sí le puedo decir, tú que preguntabas cuando yo estaba mandando las solicitudes en Ecosur y en el INECOL, que los dos son centros públicos, con ACID, mínimo eran 5 publicaciones, 3 como primer autor, postdoctorado, de preferencia en el extranjero, experiencias, o sea, ya lo demás eran como puntitos extras, ¿no? Experiencia docente y tal, pero sí publicar, por supuesto, ¿no? O sea, mínimo 5 para pasar el filtro, para que se vea tu currículum. Mira, a mí honestamente no me sirvieron las conexiones. Bueno, creo que no las tenía, quizá por eso no me sirvieron. Pero no fue lo determinante. Ni siquiera los asesores, tanto con la que hice el doctorado como con el que hice el postdoctorado, son muy buenos y muy reconocidos en su área. Y por alguna razón jamás tuve que pedirles una carta porque no me ni para el postdoc ni para el trabajo. O sea, me pidieron las referencias, pero nunca tuvieron que. Entonces creo que tu trabajo es el que habla y tu trabajo son las publicaciones y pues ahí se ve el colega. Yeah, I just want to say something kind of opposite to that. The contacts, I think they're important. Perdón, los contactos son importantes, yo creo, porque hasta donde sé, mi cuñado acaba de conseguir un trabajo en el Instituto de Física en UNAM. Y había todo un grupo que lo apoyaba, pero lo conocía. Él había hecho publicaciones con ellos, estaba trabajando con ellos. Había otro grupo que no lo quería porque ellos estaban apoyando a otra persona. Y fue por lo que sé, fue una pelea muy grande dentro del instituto. O sea, que yo creo que los contactos, si no los tienes, por ejemplo, nadie te apoya, pero tal vez hay otra forma. Yo tengo una pregunta referente al número de artículos. Yo provengo de un laboratorio en UC Berkeley que está muy enfocado en publicar artículos de alto impacto, y típicamente un estudiante se gradúa con un paper que puede ser de Nature, Science, Cell, pero es un paper, y si acaso tendrás uno de segundo autor en una revista similar. Entonces, digamos, ¿tienen algún comentario en lo que se refiere, por ejemplo, al número de artículos comparado con la calidad de los artículos que se publican? Sí, y yo pertenezco así como el doctor ahí presente, pertenecemos a los sistemas de evaluación del SNI, del CONACYT. Y como dice la doctora, calidad mata cantidad. Un paper, Cell, Nature, Science, y es el único que tiene su doctorado y quiere ser SNI 1, está dentro, por lo menos en mi área. Podemos seguir la conversación ya después. Rapidísimo, nomás un comentario, es que todo va a ser electrónico, porque yo ahorita soy jefe de un comité que estamos tratando de reclutar gente para mi departamento. No solo son papers ahora, los candidatos ya tienen que tener una grant. Si no tienen una grant, ni los vemos. Pero además de eso, como el balance de los papers viene del impact factor. El impact factor que ustedes, si van a estar con cosas como ResearchGate y todo, depende de los papers que han publicado y cuántas veces las han hecho el quote. Pero eso es algo que ustedes pueden analizar, hay varios websites que les dicen. Muchas gracias a todos por su participación.